ha estado cambiando muchísimo desde que por lo menos yo era niño. Yo no sé cuántos años tienes, ¿verdad? Muchos de aquí pudieran ser mis hijos, bueno, eso dicen, ¿verdad? Pero el mundo ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, pues el mundo donde yo vivía pues era más pequeño, ¿verdad? Como que había menos maldad en el mundo, no había tecnología, así que era diferente, ¿no? En la mañana me iba a la escuela, regresaba a mediodía o casi en la tarde, ¿verdad? Y agarraba la bicicleta después de comer, me iba a la casa de mis amigos que también estaban en la escuela, que vivían juntos, y mis papás ni siquiera sabían dónde andaba, ellos despreocupados de la vida, de que no me iba a pasar nada, pero así no la pasábamos en la tarde, ¿verdad? Y ya en algún momento empezó a salir la tecnología y entonces teníamos un Atari. No sabes si sepa qué es lo que era un Atari, ¿verdad? Era de los primeros videojuegos y jugábamos al Asteroides, jugábamos al Donkey Kong, y mis papás ya no me quisieron comprar más cartuchos después de esos dos, así que fue los únicos que supe jugar. Y eso era el tener un Atari en la casa, era como tener lo último en tecnología. O sea, ya llegaste en ese momento, ¿no? ¿Cuántos tuvieron una infancia así? A ver, ¿cuántos se acuerdan? Levante la mano, ¿verdad? Eran fresas porque tenían Atari, ¿verdad? Y el día de hoy, ¿verdad? Es muy diferente porque las cosas han cambiado, ¿no? Todos nuestros hijos tienen un celular en la mano, un iPad o la computadora, ¿verdad? Y el día de hoy pues tenemos que estar checando a ver qué ven, porque no sabemos qué están viendo. Tienen cientos de jueguitos ahí en su celular. Mi hija, la más chica, Miley, se textea con sus amigas, ¿verdad? De la escuela, tienen sus chats para hacer la tarea o para copiar, ¿verdad? En nuestro tiempo teníamos que sacar el acordeón, ahí ellas se pasan la tarea, ¿no? Y tenemos que estar checando que no estén copiando, ¿verdad? Y siempre tenemos que estar viendo lo que están haciendo. Y les compramos una bicicleta, ¿no? ¿Cuál bicicleta? Ni qué nada. O sea, ellas, yo creo que no saben andar en bicicleta, aunque les compramos una bicicleta, ¿no? Y los tiempos han cambiado, definitivamente han cambiado muchísimo, pero la responsabilidad de la familia, de ser buenos papás, eso no ha cambiado, eso sigue igual. Ahora, lamentablemente no encontramos hoy, no hay un manual, ¿verdad? En la vida de cómo ser buenos padres. No, ojalá hubiera un manual, una clase en la universidad que dijera, mira, vas a hacer esto y vas a salir un buen padre y tus hijos van a salir bien, ¿no? A veces yo siento que ser papá es como un experimento, ¿no? O sea, tú le echas de uno, le echas de otro y ojalá te salga bien tu hijo, ¿verdad? Siento que a veces es así, estás tratando de hacerlo y dices, bueno, ¿cómo le hago? ¿No? Ahora, digo, a mi papá tampoco nadie le enseñó y pues yo no salí tan peor, pienso también lo mismo, digo, bueno, tengo esperanza, pero a pesar de que no hay un curso, ¿verdad? O que nadie nos enseña a ser padres, gracias a Dios que tenemos la Biblia, que nos puede dar luz en algunas cosas que podemos hacer, ¿no? Nos da dirección de cómo guiar a nuestros hijos, de cómo encaminarlos en la vida, qué hacer, qué decir. Y yo quiero reconocer que debido a cómo está el mundo, ¿verdad? A la tecnología, a lo que nuestros hijos están siendo expuestos el día de hoy, quieras o no, es más difícil ser papá, es más difícil ser abuelito, es más difícil cuidarlos, ¿no? Y es más difícil ser una familia el día de hoy. Pero en muchos sentidos, en el fondo, es lo mismo básicamente, ¿no? Seguimos siendo humanos con necesidades básicas de los humanos, ¿no? Y hay prácticas que han funcionado por miles de años y que siguen funcionando el día de hoy. Prácticas súper sencillas que encontramos en la Biblia, que si las ponemos en práctica, Dios puede y quiere bendecir nuestras familias, nuestros hogares, y hacer un cambio positivo, transformador en nuestras casas. Pero es tan sencillo que a veces lo tomamos como algo sin importancia, pero tiene un impacto en nuestra vida, han tenido un impacto en nuestra vida y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Yo quiero hablar de estas prácticas que son súper sencillas, pero quiero invitarte a que seamos intencionales con ellas, ¿no? Y esta semana empezamos con esta serie, ¿verdad? El día de hoy, que se llama Casa Llena, ¿verdad? Y queremos hablar de la familia. Y muchos dicen, no, pues sí, mi casa está llena, pero de quejas, mi casa está llena de frustraciones, de deudas, ¿verdad? De pleitos, tensiones. Y no quiero pedirle que levante la mano, pero mucha gente vive de esta manera. Y si estás aquí, Dios puede cambiar tu hogar. Y en lugar de tener una casa llena de frustraciones,
de pleitos, Dios puede darte una casa llena de amor, llena de fe, llena de propósito, de esperanza y de aliento. Esa es mi oración, eso es lo que quisiera que sucediera con tu vida, con tu familia, con tu casa. No, y de entrada yo tengo que confesar que antes de, ¿no? Así como el disclaimer antes de empezar, de ninguna manera me considero un experto ni en familia ni en paternidad, ¿verdad? Soy un compañero de batallas de todos ustedes. Yo también meto la pata, yo también estoy tratando de seguir a Dios. Y yo creo que el ejemplo lo podemos encontrar básicamente en Dios y seguirlo a Él. Así que yo estoy junto a ustedes, ¿verdad? Yo estoy con ustedes. Yo tengo también 2 hijas, yo tengo una esposa. Y bueno, pues hay que sacar adelante lo que tenemos en las manos, ¿no? Y Dios nos da un modelo muy sencillo en las primeras páginas de la Biblia, ¿no? Génesis 1, 27 y 28 dice lo siguiente, dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Ese es el 28 exactamente, dice: y Dios los bendijo ¿con qué? A ver, repita conmigo, ¿Dios lo bendijo con qué? Oiga, no sea desobediente. Dios lo bendijo con estas. No, hombre, pero dígalo bien. Dios lo bendijo con estas. ¿Con qué los bendijo? Con palabras. Dice: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Pero quiero volver a repetir porque esto es importante. Dios nos bendijo con estas. ¿Con qué los bendijo? Con palabras. Ok, ¿qué hace Dios? El Padre perfecto por sus hijos, Él los bendice. Ahora, es algo fascinante que la palabra bendición o la palabra bendecir se repite 640 veces en la Biblia. Lo encuentras 640 veces en la Biblia. Y eso describe el carácter de Dios hacia su pueblo. Desde las primeras páginas de la Biblia hasta las últimas páginas vemos que Él ama bendecir a su pueblo. Es parte de quien Dios es. Dios ama bendecir. Ahora, yo creo que la palabra bendición está devaluada en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque significa, pues, algo bueno que nos pasó, ¿verdad? Ay, qué bendición, decimos, ¿verdad? O sea, como que ay, mira, qué bien, ¿verdad? Me dieron un aumento, qué bendición, no sé, cualquier cosa. De hecho, mira, obtenemos un carro nuevo, una casa nueva, nos vamos de vacaciones y luego nos tomamos una selfie, la ponemos en Instagram y lo único que ponemos es hashtag bendecido, ¿verdad? Porque pensamos, no, es que esto es la bendición. Y no podemos negar que parte de la manifestación de Dios, desde su bendición, es lo material. Pero la bendición de Dios va más allá que eso. No, la bendición de Dios incluye cosas intangibles como el amor, como el sentido de seguridad, como la paz que nada te puede dar. La bendición de Dios incluye todo esto. También la bendición de Dios incluye cosas espirituales, cosas emocionales. La bendición de Dios incluye tener buenos amigos, tener misión en la vida, ¿verdad? Tener propósito, un sentido de expandirte, un sentido de multiplicar lo que tienes en tus manos. La bendición de Dios viene con eso. O sea, hay algo ahí que te hace que quieras, ¿verdad? Hacer más cosas, crecer más, prosperar, ir de menos a más en todas las áreas de tu vida. Ahora, bendición se usa para describir el favor divino que se transfiere o que se le da a un individuo en particular. Es muy sencillo. La bendición es o se usa para describir el favor divino que se transfiere o que se da a un individuo en particular. Todos reconocemos la bendición cuando sucede, cuando de repente las cosas te empiezan a salir bien, ¿verdad? Abres el negocio y la gente tiene la bendición de Dios y la gente no tiene ni que poner publicidad y luego de repente la gente te viene y te compra y se te acaba todo. Tú dices, ay, ¿cómo pasó, verdad? Dios te bendijo, la bendición. Hay algo que no puedes provocar, hay algo, la bendición de Dios que está sobre tu vida. Y todos también hemos experimentado el otro lado, que haces algo y se te pudre, ¿verdad? Haces algo y no te sale y tú dices, ¿por qué? Ahora, en el fondo del corazón de cada uno de nosotros, como humanos, anhelamos recibir la bendición de Dios, pero la persona más cercana que tenemos, que anhelamos su bendición, porque la bendición siempre se transfiere de una persona que está de alguna manera sobre ti, que ve tu vida, es la de tus papás.
Anhelamos ser bendecidos por ellos. Es algo que anhelamos, ¿no? Es un sentido de aprobación, un sentido de bienestar y honor hacia nosotros como hijos. Todos nosotros, ninguno sin excepción aquí puede decir que no anhela eso. La bendición de tu papá. Y esta plática, ¿no?, tiene varias dimensiones, porque por un lado anhelamos ser bendecidos por nuestros padres, que es algo a veces difícil cuando creces y no lo tienes. Pero por el otro, tenemos gente a nuestro lado, tenemos nuestros hijos que necesitan ser bendecidos por nosotros. Y cada uno de nosotros necesitamos ser bendecidos por Dios también. Y Dios quiere bendecirnos para que seamos de bendición para otros. O sea, necesitamos, anhelamos, nuestro ser necesita de la bendición, no nada más de Dios, sino de aquellos que están arriba de nosotros. Y ahorita vamos a compartir un poco de eso, hablar un poco de eso, pero es un tema que me gusta y que me apasiona porque encuentro muchos ejemplos de bendición en la Biblia. Me apasiona porque yo quiero ser bendecido. Yo quiero que Dios me bendiga en todo lo que hacemos y también quiero bendecir a los demás, empezando por los de mi casa, ¿verdad? Bendecir a la gente cercana, bendecir a la iglesia. Creo que Dios nos llamó a ser de bendición y necesitas ser bendecido para ser de bendición. Ahora, hablando de tu familia, no tienes que ser el padre perfecto, pero sí tienes que bendecir tu casa. Te vas a equivocar en el camino. No tienes que ser el padre perfecto, pero sí tienes que ser de bendición, bendecir tu casa. Y el día de hoy solamente quiero compartir dos ideas respecto a esto. La primera de ellas es que necesitas ser bendecido. Necesitas ser bendecido, sé bendecido. Mira, está esta serie de televisión que salió hace ya varios años, de Eugenio Derbez, llamada La Familia Peluche. ¿Cuántos alguna vez la vieron, verdad? Sale en la tele, todavía salen muchas cosas. Y a simple vista es algo caricaturesco, ¿verdad? Es un mundo que no existe. Pero la razón por la que pegó, ¿verdad?, es porque en el fondo nos refleja a todos nosotros en nuestra casa. O sea, sabes que es ficción, pero los pleitos que se echan, tú te los has echado con tu esposa, con tu esposo, ¿no? ¿Quieres comer con mis papás?, le dice ella, y él dice, no, no quiero. Dice, entonces no vamos, ya toda enojada, ¿no? Y luego él cambia y dice, bueno, pues vamos. No, ahora no, le dice ella, ¿verdad? Y le dice, ¿y por qué no? Dice, porque no quieres ir. Nada más me dices que quieres ir porque yo quiero que digas que quieres ir, pero quiero que quieras de corazón, le dice ella, ¿verdad? No nada más porque yo quiero que quieras ir. Y de ahí en adelante no se pueden poner de acuerdo. Ahora, uno se ríe porque uno ha estado en esa posición en su casa, ¿verdad? Y digo, no que me haya pasado a mí, ¿verdad?, en lo particular, para que no vaya a meter yo en problemas, ¿verdad? Pero así pasa cuando sucede, ¿no? Ahora, la familia puede ser complicada. Las familias que encontramos en la Biblia, de hecho, no son diferentes a ello, ¿no? Muchas de las historias familiares de la Biblia están llenas de envidias, de celos, de traiciones, de calumnias y muchos escándalos. Familias disfuncionales, encontramos sus historias. Y si Dios pudo amar y bendecir a estas familias, que muchas de ellas fueron un desastre, tu familia tiene esperanza, ¿verdad? No importa qué tan desordenada esté tu familia, qué tantas broncas tengas, qué tan difícil sea la relación, Dios puede y quiere bendecir tu familia. Y en Génesis 27 hay una historia muy buena de una familia que la historia es larga y más o menos dice así, ¿no? Había un padre llamado Isaac con dos hijos gemelos. Esaú era el más grande, era amante de la naturaleza, era cazador, era fuerte, era rudo. Dice que era peludo, era parte de su descripción, era peludo, era el mayor y por lo tanto era el primero en recibir la bendición de su padre. Era la costumbre. No, el menor era Jacob y era más un hombre como más tranquilo, ¿verdad? Es el que prefería, en lugar de irse de campamento, irse al hotel, como muchos de ustedes no quieren ir al campamento, ¿verdad? Preferían irse a un hotel, pero así era, ¿verdad? Preferiría irse a un hotel en lugar de irse a una tienda de campaña, pero él era el favorito de su mamá. Su mamá se llamaba Rebeca y Rebeca sabía que Isaac ya estaba grande, estaba ciego, no podía levantarse de la cama y había llegado el momento en que oficialmente tenía que bendecir a su primogénito, al hijo mayor.
¿no? Y en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto era una bendición específica que nada más se le daba al hijo mayor. El patriarca bendecía a su primogénito. El primogénito era el primer varón que había nacido. Y eso era muy importante para esa cultura en ese momento. Y estaba preparándose para bendecir a Esaú, el primogénito, y a Rebeca se le ocurre una idea, ¿verdad? Porque su preferido no era Esaú, era el otro. Y entonces se pone de acuerdo con Jacob y dieron un plan. Y dijeron: oye, vístete con la ropa de Esaú, ¿verdad? Para que huelas a chivo como tu hermano, ¿verdad? Que huelas a cazador, ¿verdad? Y te hagas pasar por él. Y se presentó con su papá, ¿verdad? Estaba ciego y lo engaña, ¿no? Isaac ya estaba, como te digo, estaba ciego, estaba grande, no podía ver. Y cuando llegó, Jacob sintió como que algo estaba raro, ¿no? La voz no se le oye muy gruesa, no sé, hay algo raro, pero como olía la ropa que era él, le dijeron que era peludo, se puso un pedazo de piel como si fuera el pelo de su hermano, le creyó y lo bendijo. La bendición que le iba a dar a Esaú se la dio a Jacob, y Jacob básicamente se la robó, ¿verdad? Bueno, entre comillas, porque ya se la había vendido su hermano por un plato de lentejas anteriormente. Ahora, eso fue un gran problema cultural, fue un gran problema en el pueblo, y esto dio como resultado a que Jacob, el que se robó la bendición, saliera huyendo. O sea, se fue porque sabía que su hermano se iba a enojar muchísimo con él, y durante décadas no se volvieron a ver, décadas. Y el padre se sintió obviamente traicionado, y Esaú planeó matar a Jacob cuando su padre falleciera. Ahora, la bendición que le dio Isaac, y esto es parte de la plática del día de hoy, la bendición no se trataba de recibir dinero, riquezas o herencia, porque se basaba en la primogenitura, en una bendición en esa cultura. Y Esaú anteriormente ya la había vendido, se la vendió a Jacob por un plato de lentejas, la despreció. Pero piensa en esto, ¿no? El conflicto entre ser bendecido por los padres o no ser bendecido. No, la reacción de Esaú la encontramos en Génesis 27:34 y dice lo siguiente, dice: al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura. Le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Ahora, en el original dice que fue un grito amargo y de dolor. Se sintió herido, profundamente herido Esaú. O sea, se sintió mal. Ahora, la bendición es diferente a una herencia. De una vez te digo, porque una herencia es algo material, algo que hicieron, ¿verdad? Y te dejaron tus papás, o te dejó tu tío rico, o alguien te dejó y te lo deja como un regalo, no tienes que trabajar por ello, es como que porque vienes de la familia o porque le caes bien te lo deja. Pero una bendición es diferente, porque una bendición es la capacidad de producir o generar algo con el poder y el favor de Dios. No es algo tangible. La bendición es la capacidad de producir o generar algo con el poder y el favor de Dios. Está mejor, ¿no? Está mejor que te dejen una bendición a que te dejen algo físico, porque si tienes algo físico se te va a acabar, pero si tienes la bendición de Dios, tienes el poder para generar algo con el poder y el favor de Dios. Ahora, Jacob sale huyendo, pero con la bendición de su papá, y se fue sin nada, y vemos que cuando regresa, años después, se fue sin nada, literal. Regresa con todo lo que generó, gracias a la bendición que le transfirió su papá. Regresó con una familia muy grande, regresó con ganado, regresó con hijos, regresó con sirvientes. La bendición de Dios que le transfirió su papá lo persiguió y prosperó. Ahora, Esaú en algún punto menospreció la bendición de su papá y se la cambió a su hermano, como te digo, por un plato de lentejas, que muchos de nosotros hacemos muchas veces eso. Preferimos lo que está enfrente de nosotros a la bendición de Dios y lo cambiamos. Y en el Antiguo Testamento la bendición de un padre pues era irrecuperable. Perdió algo que necesitaba profundamente, y todos nosotros
Necesitamos la bendición de Dios. No hay nadie aquí que no diga que no necesita la bendición de Dios en lo que haga, con su familia, con sus hijos. La necesitamos. Ahora, en los tiempos modernos, como te digo, todos necesitamos ser bendecidos, y la primera bendición que anhelamos en nuestro corazón es la de nuestros papás. No el grito desesperado que se aventó Esaú diciendo: te ruego que a mí también me bendigas. Parece ser lo que el mundo entero está buscando, ¿verdad? Buscando a alguien que afirme que tienes valor, que te diga que eres amado, alguien que esté al pendiente de tu vida, que te escuche, que te diga qué bien lo estás haciendo. Algunos de los que están aquí nunca han escuchado, nunca escucharon que su papá les dijera: ¿sabes qué? Te bendigo, te amo. Nunca han escuchado nunca lo escucharon, que sus papás crecieron así. Nunca nadie les ha dicho que valían mucho. Nunca nadie les dijo que eran aceptados así como eran. Ahora, si eres tú, que estoy seguro que hay muchísima gente aquí así, yo te recomiendo que no guardes rencor en contra de tus papás. No es algo que tú puedas exigir, la bendición de alguien. Es un regalo que te tienen que dar. Pero la verdad es que muchos de ellos tampoco lo recibieron de sus papás. Sus papás nunca les dijeron te amo. Sus papás nunca se sentaron a hacer la tarea con ellos. Sus papás nunca le dijeron: oye, qué bien. Entonces fue lo que aprendieron y fue lo que te transmitieron. Ahora, a esto se le llama maldiciones generacionales. Son patrones de conducta destructivos asimilados dentro de la familia que se van pasando de generación en generación. Ahora, si creemos en las bendiciones, también debemos de creer en las maldiciones. Ninguno de nosotros queremos vivir en maldición, te lo garantizo. ¿No? Y una de las cosas que Jesús viene a hacer es a traer libertad a los cautivos, traer libertad a las maldiciones generacionales. Vino a romper con las cadenas destructivas que has cargado con tu familia: pobreza, alcoholismo, adulterio, divorcio, falta de amor, falta de valor. Todo esto que a lo mejor te transmitieron, tú no se lo tienes que transmitir a tus hijos. Con la ayuda de Dios puedes romper estas cadenas. Y yo no sé cómo fueron tus papás, pero independientemente de cómo fueron, Dios es tu Padre Celestial. Necesitas recibir la bendición de Dios. Necesitas caminar en tu identidad como su hijo. Tienes un Padre que está orgulloso de llamarte su hijo, un Padre que cubrirá tus necesidades, un Padre que no se irá cuando las cosas se ponen difíciles, un Padre que te ama incluso cuando falles o cuando peques, un Padre que cree en ti, un Padre que ve un gran futuro para ti, un Padre que ha pagado un alto precio para llamarte suyo, un Padre que te protege, te ve, te escucha, te recompensa, no en base a tu desempeño, no en base a tu perfección, sino en base a que Él te ama, a que tienes su favor incondicional, un Padre que te quiere bendecir para que bendigas a otros. Y yo quiero retarte el día de hoy a que decida romper con esas maldiciones generacionales en tu vida. Decide decir: oye, ¿sabes qué? No, yo no sé qué me transmitieron a mí, pero yo no se lo tengo que transmitir a mis hijos. Que contigo y que con su casa se acaben estas maldiciones. Y al final de esta reunión, cuando íbamos terminando, yo voy a orar por ti, que cualquier maldición generacional que estés acarreando, que Dios la rompa. Y Dios lo va a hacer si tú le entregas todo. Pero tú tienes que caminar en esa libertad. Tienes que hacer tu parte, ¿verdad? Comprometerte con Dios, comprometerte a escuchar su palabra, comprometerte a no faltar, ¿verdad? Comprometerte a traer a tus hijos a la iglesia. No, hazlo una prioridad. Invierte, ¿verdad?, en ellos para ir al campamento. Invierte en ti mismo. Invierta en su esposo para ir a lo que vamos a hacer acá. Y mándelo, ¿verdad? Que Dios lo toque, que Dios le meta una arrastrada en la montaña. Ore por eso, ¿verdad? Pero mándelo. Mira, yo he oído esto, ¿no? Muchos papás quieren que sus hijos escojan cuándo quieren venir o no, o cómo quieren tener su relación con Dios o no, cuando están chicos todavía. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Muchos de ellos no saben escoger ni sus calzoletines que se ponen todos los días. Y los quiere usted poner a escoger entre las cosas trascendentales de la vida. No lo van a hacer. No, llegará un momento en que ellos decidirán
Pero mientras esté en tu mano, tráelos, ¿verdad? Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Tú necesitas traerlo, tú necesitas, mira, no maneja, o iba a decir el inútil, no, pero no maneja, ¿verdad? No maneja, pero está chico, tráelo. No, es que me cuesta trabajo, me cuesta gasolina, sí. Pero no cambies el plato de lentejas por la bendición de Dios. Tráelo, te va a costar, yo no te digo que es de gratis. Pero es mejor eso a tener un hijo en problemas, en la cárcel, divorciado, con tantos problemas. Encamina al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Déjales la bendición de conocer a Dios y su palabra. Algún día a lo mejor renegarán, ¿verdad? Es que mi papá me llevaba a la iglesia. Yo te garantizo que después de unos cuantos años van a decir qué bueno que mi papá me llevó a la iglesia, ¿verdad? Aliméntate tú de Dios, haz tu parte para salir de los ciclos de pobreza, de divorcio, de adulterio en tu familia y rompamos con las maldiciones generacionales. Busquemos la bendición de Dios, seamos bendecidos, desea ser bendecido. Yo quiero ser bendecido por Dios, yo quiero ver a Dios en lo que estoy haciendo, en la iglesia, en los 2, 3 negocios que estamos tratando de levantar. Yo quiero ver la mano de Dios y el soplo de Dios en ellos, con mis hijas, hasta con el carro que compramos, ¿verdad? Que no se me descomponga. Yo quiero ver a Dios. Échele aceite también, pero yo quiero ver a Dios. No, así que lo primero es que necesitas ser bendecido. Lo segundo es que necesitas ser de bendición. Necesitas ser de bendición. Justo después de escribir, ¿verdad? Pedro está escribiendo acerca de la dinámica familiar y de cómo tratarse en la familia. Pedro resume la dinámica familiar con esto y dice lo siguiente, dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Ahora imagínense si usted toma la decisión de hacer eso todos los días en su casa. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, o sea, platiquen, ¿verdad? Practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Ahora, ninguno de nosotros es perfecto, pero es nuestro trabajo bendecir y ser de bendición a los demás. Y cuando somos bendecidos cuando bendecimos a otros. No, y lo que te voy a explicar en estos momentos, quiero dar un ejemplo antes de entrar en esta parte. Porque ¿cuántos de aquí tienen un microondas en su casa? A ver, levante la mano, ¿cuántos tienen un microondas? Y los demás les vamos a regalar uno, porque como que no es normal, ¿verdad? No es normal que no tenga, pero todos nosotros tenemos un microondas en nuestra casa. Ahora, ¿qué hacemos con el microondas? Pues ponemos el plato de comida dentro del microondas, ¿verdad? Le ponemos un minuto y cuando pasa el minuto abrimos y ¿qué pasa? Sale la comida como sale caliente, ¿verdad? Y si ustedes son como yo, pues cuando compramos el primer microondas yo no me puse a estudiar cómo funcionaba. O sea, yo no compré el manual y a ver adentro cómo funciona el eléctrico, ¿verdad? A lo mejor hay algún raro aquí que sí ha hecho eso, pero la mayoría no, ¿verdad? Pero entiendo, ¿verdad? Un poco que las partículas se mueven a cierta frecuencia y eso hace que se caliente o algo así. O sea, si aquí usted arregla microondas, no me vaya a regañar al final. Espero que así funcione, ¿verdad? Pero que yo lo entienda o no, que yo crea en eso o no determina que el microondas funciona o no. Funciona si le entiendo o no le entiendo. Funciona si le creo o no le creo. Funciona. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque hay algunas prácticas que encontramos en la Biblia que traen la bendición a tu casa, a tu familia y a los demás. Y si me preguntas ¿cómo es que funcionan? Yo no sé cómo funcionan. No sé cómo funcionan, pero vienen en la Biblia. Y no solo funcionan, ¿verdad? No solamente vienen en la Biblia, sino que si funcionan y vienen en la Biblia, lo más inteligente es que tenemos que hacerlas. No me preguntes cómo funciona. Así como el microondas, ¿verdad? No tienes que saber todos los porqués de cómo funciona, solamente hazlo. Si viene en la Biblia, hazlo, funciona.
Y son 5 prácticas muy sencillas que ahorita que te las diga tú vas a decir, híjole, es que esto no lo he visto así como lo estoy diciendo porque ya lo hemos hecho o me ha faltado, no lo he tenido. Pero es lo que dice la Biblia. Y la primera práctica es el contacto, el toque, el abrazo. Ahora, no lo quiero sobre espiritualizar, pero simplemente hace una diferencia muy grande el abrazo de un papá y de una mamá. Claro que sí, muchos recibimos esto de nuestros papás, un abrazo, pero muchos no. Muchos crecimos sin un abrazo familiar, ¿no? El contacto físico afectivo es bendecir a los tuyos, ¿no? Yo te lo puedo decir porque mi papá, cada vez que nos veíamos, nos abrazábamos y me daba un beso. Y a veces no estaba rasurado y me raspaba. Me acuerdo. Pero vemos la práctica de bendecir a los hijos tocándoles, imponiéndoles la mano, declarando bendición sobre ellos, ¿no? Ahora, como te digo, no me preguntes cómo funciona, pero funciona. No, vemos historia tras historia. Por ejemplo, la unción del profeta Elías se le pasó a Eliseo por tocar el manto que traía. No, un muerto después, se murió Elías, lo aventaron con los huesos porque no hallaban una tumba y lo aventaron con los huesos de Eliseo y se levantó y resucitó. Jesús tocaba a los enfermos y sanaban. Una mujer enferma toca a Jesús en medio de la multitud y se sana. No, el bautismo en Hechos del Espíritu Santo se transfería poniendo las manos y orando por ellos. Ahora, vuelvo a decirte, no me preguntes cómo funciona, pero funciona. No menosprecies el poder del contacto físico, de abrazar, de orar por alguien, de ponerle la mano. Eso es parte de la bendición, lo encontramos en la Biblia. No nada más es, me caes bien y te doy 3 palmaditas. ¿Sabes qué? Te amo. ¿Sabes qué? Déjame orar por ti. ¿Sabes qué? Déjame orar que Dios te sane. Funciona. O sea, si no lo hace, hágalo. Con sus hijos, hágalo, ¿verdad? Con sus papás. A lo mejor se les va a hacer muy raro cuando lleguen con sus papás y le den un abrazo y un beso. Van a decir, ¿y ahora qué quiere? Porque no están acostumbrados. Pero es parte de bendecir, es parte de lo que encontramos en la Biblia, que es el bendecir, esa parte de abrazar. Es lo primero. La segunda son palabras de bendición. No, en Génesis 1:28, por eso les dije ahorita, ¿verdad? Lo que ya leímos. Dios nos bendijo ¿con qué? Con palabras. No fueron rayos, ¿verdad? Que vinieron, no fue una luz, como los Simpson, ¿verdad? Son palabras. No, las palabras tienen poder. No, muchos de los que estamos aquí nunca, los hombres nunca le dicen a su esposa que las ama, nunca le dicen a sus hijos, no lo expresan. Ni a nadie, no asumen que la gente va a saber, ¿verdad? Pues te amo. ¿Hace cuánto que no me dices? No, pues hace muchos años, pero cuando el día que te deje de amar te aviso, ¿verdad? Pero necesitas decirle a tu esposa, a tus hijos, palabras de bendición. Necesitas decirle, ¿sabes qué? Te amo, estoy orgulloso de ti. Buen trabajo. Bueno, a lo mejor te equivocaste, pero a la próxima te va a salir bien hecho. Los mensajes negativos están a la orden del día y muchas veces lo único que nuestros hijos escuchan de nosotros es, ¿cómo estás tonto? No, hombre, mi hijo, saliste y luego le dices el peor de tus tíos, ¿verdad? Saliste de tu tío Pepe, ¿no? Pero se lo dices en mala onda, ¿verdad? Las dudas en su vida, si son buenos, si van a llegar a algún lugar, las dudas en su vida, si tienen lo que se necesita, se van a maximizar mientras vayan caminando. El desánimo nunca dejará de llegar. Y ¿sabes qué? Una palabra de bendición puede cambiar la vida de tus hijos. Usa palabras de bendición constantemente con los tuyos. Bendícelos de esa manera. Si no es así, cambia tu vocabulario. Empieza a hablarles lo que dice la Biblia, ¿verdad? Así que usa tus palabras para bendecir a otros. Créeme que hace una gran diferencia. No, lo tercero es palabras de alto valor. No, decirle a tus hijos que son importantes para ti, que valen mucho, que su vida es importante. Pero estas palabras no sirven de nada si no vienen con acciones de reafirmación, ¿no?
les prestas atención a tus hijos, los escuchas, les das su tiempo, ¿verdad? De tu tiempo a ellos. Haces promesas y no las cumples. No, si dices que estarás en algún lugar y luego te apareces, eso le comunica a tus hijos que valen la pena, que valen la pena. Ahora, ¿dejas que tus hijos se arriesguen y fracasen? Bueno, a veces, con el deseo de ayudar a nuestros hijos y minimizar su dolor, no les permitimos correr riesgos, no los dejamos cosechar sus propias consecuencias y los rescatamos demasiado rápido de donde sabemos que no van a llegar a ningún lugar, ¿verdad? Pensamos, ¿no? Ahora, ¿y qué les decimos en ese momento? No, nunca haces bien las cosas, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió semejante tontería? O les decimos, ¿sabes qué, hijo? No te preocupes, sigue adelante, no te desanimes, aprende la lección. La próxima vez estoy seguro que no cometerás el mismo error, ¿no? Obviamente esto requiere de algo de sabiduría de tu parte, ¿no? De saber lo que dice la Biblia, ¿no? Y algunos riesgos son demasiados, pero no le quites a tus hijos la oportunidad de ver de lo que están hechos. Así que palabras de valor. Lo cuarto es que necesitas hablar propósito a la vida de la gente, a tus hijos. Y eso tiene que ver con el futuro. Hay que hablar y pintarles un futuro especial, creyendo lo que dice la Biblia. Bendecirlos es decirles que Dios tiene un plan para sus vidas, tiene un propósito para sus vidas, que sus vidas van a ser luz en la oscuridad de este mundo, que Dios los escogió desde antes de que nacieran con un plan y un propósito específico, que toda la gente puede estar en este mundo, pero ellos son especiales. Ahora, todo esto que te acabo de decir son cosas que vienen en la Biblia, son promesas de Dios que encuentras en la Biblia. La Biblia dice que siempre serás cabeza y nunca serás cola. La Biblia dice que siempre estarás arriba y no estarás abajo, que no serás de los que piden prestado, sino de los que prestan a las naciones. Estas palabras de bendición son palabras de propósito para un futuro, para sus vidas. Y lo quinto es que necesitas hacer actos de compromiso, ¿no? Todas estas bendiciones vienen con un acto de compromiso y yo creo que este es el llamado que Dios nos hace a nosotros el día de hoy, ¿no? Te comprometes a ser de bendición, a bendecir a tu familia, a bendecir a tus hijos como Dios te bendice a ti. Todas estas bendiciones, lo que acabo de compartir, es la manera como Dios nos bendice a nosotros. Él toca nuestras vidas con su gracia y su favor. Él nos llama sus hijos, nos llama sus amigos, nos llama sus embajadores. Él nos valora mucho, ni siquiera escatimó a su propio hijo por nosotros. Él imagina un futuro especial para cada uno de nosotros, diciendo: hey, tengo planes de bien y no de mal para contigo, para darte un futuro, para darte una esperanza en esta vida y en la próxima. El acto de compromiso fue demostrado por nosotros, no solo en la cruz, sino en una tumba vacía. Y Jesús ahora está sentado a la derecha del Padre, es lo que dice la Biblia, intercediendo por nosotros, hablando a favor de nosotros, para que nosotros podamos decir: ¿sabes qué? Si Dios está con nosotros, ¿quién está en nuestra contra? ¿Quién se puede levantar en nuestra contra? No tienes que ser el papá perfecto, pero sí tienes que bendecir a tu casa, ser de bendición. Ahora, son prácticas súper sencillas. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Si me preguntas cómo funcionan, yo no sé cómo funcionan. Pero sé que muchos de los que estamos aquí, nuestros papás no solo no nos bendijeron, sino al contrario, nos maldijeron sin saber, con sus palabras, con su falta de compromiso, con su falta de amor, con su falta de abrazarnos, de valorarnos. Y escúchame bien esto: sabes perfectamente que hubiera sido otra persona si tu papá y tu mamá te hubieran bendecido. Sabes que tu vida hubiera sido diferente si tu papá o tu mamá te hubiera bendecido. Y quizás nunca recibiste la bendición de tu padre o de tu madre, ¿verdad? Como te digo, es algo que no puedes exigir. Pero
hoy puedes recibir la bendición de tu Padre Celestial y comprometerte a transmitir esa bendición a tus hijos. El día de hoy tú puedes romper con las cadenas de las maldiciones generacionales, empezando contigo y con tu familia. Y Dios le da una instrucción a Moisés acerca de su hermano Aarón. Le dijo: ¿sabes qué? Esto le vas a decir a Aarón, que debe de bendecir al pueblo con una oración específica de bendición, la cual la conocemos como la bendición sacerdotal y la encontramos en la Biblia. Y el día de hoy vamos a orar, y yo quiero orar sobre ti esta bendición que viene en la Biblia. Es una transferencia, es hablada, es con palabras, es la instrucción o la orden que se le da en el orden jerárquico al que está más cercano o al que está intercediendo por el pueblo delante de Dios. Es el intermediario, Él es el responsable de hacer esta oración. Ahora yo la voy a orar ahorita sobre ti, vamos a orar. Pero ¿por qué te digo esto? Porque cada papá es el sacerdote de su casa. Papá, es tu responsabilidad bendecir a tu familia, así como lo vamos a hacer el día de hoy. Es tu responsabilidad juntarte en la sala de tu casa, pedirles que a todos que apaguen su celular y llevarlos a Dios y bendecirlos. Esta oración, sabes que Dios mismo se la dictó a Moisés, así que es muy sencilla. Y yo quiero orarla sobre ti, así como dice la Biblia. Yo quiero orarla sobre ti. Yo quiero invitarte, ¿por qué no te pones de pie en este momento? Yo quiero invitarla a que cierres tus ojos, levantes tus manos y recibas esta bendición que viene en la Biblia. Cierra tus ojos, levanta tus manos. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé su paz. Amén. Padre, yo quiero pedirte por cada persona que se encuentra aquí, que tu luz brille sobre ellos, que tu bendición los alcance. Bendícelos, Padre. Creemos lo que dice tu palabra, que bendecimos a las personas que están a nuestro alrededor con lo que sale de nuestra boca. Y el día de hoy yo los bendigo, que salgan de aquí llenos de tu paz. Repite conmigo y dile: Dios, yo me comprometo contigo. Comprometo mi vida, todo lo que tengo y todo lo que soy, para ser de bendición. Bendíceme, bendice mi vida, bendice mi familia, bendice todo lo que has puesto en mis manos, bendice mi trabajo, bendice mi negocio, prospéralo y multiplícalo, que tú te puedas llevar la gloria de mi vida. Y el día de hoy yo rompo con cualquier maldición generacional. Dilo, abre tus labios, dile: el día de hoy yo rompo con toda maldición generacional en mi vida. No tengo que cargar con las cadenas del pasado ni de mi familia. Soy libre por la sangre de Jesús. Amén.